La Voz Universal TV presenta. Comentando la noticia, con Daniel Pasquier. Buenas tardes, su programa Comentando la Noticia. La Voz Universal, la radio, la televisión, lavozuniversal.tv y con el auspicio, como siempre, del Colegio Mayor Santo Tomás de Aquino y el Instituto de Ciencia, Economía, Educación y Salud. Vamos a ir muy al grano porque tenemos la oportunidad de tocar un tema muy importante, pero con la persona quizás más adecuada para hacernos el comentario a este tema. Estamos con la doctora Norma Pierola, jurista, por supuesto exdiputada, sigue siendo honorable y con una tradición de honestidad intelectual, personal, etcétera, que dignifica su presencia en este canal. No, es un honor para nosotros y recurrimos a ella en un tema altamente delicado. El extremo es que de pronto hay quien califica de hordas, hay quien califica de grupos, acarreos, movilizaciones de gente que aparece hasta en vagonetas, coches lujosos, en cualquier parte del departamento de Santa Cruz, sobre todo lo que se llama el norte integrado, y después la Chiquitanía. Se avasallan propiedades, por supuesto las tierras fiscales, parece que no tienen dueño, aunque dueños somos todos los bolivianos, pero se manejan como si no tuvieran dueño. Y más de una ocasión, acompañados por autoridades, pues avasallan, destruyen, deforestan, y lo que eran tierras valiosas, recursos naturales para Bolivia, se van convirtiendo en los futuros desiertos, en las zonas que vaya a saber usted qué se va a sembrar. Porque la riqueza que hay ahora es forestal fundamentalmente. Y si tumbamos lo que es la riqueza, pues es una incógnita lo siguiente. Pero también tenemos otros detalles como señales de urgencia, porque esto ya no es pequeño, en los cuales se avasallan domicilios, se toman presos a gente que después se va a investigar el motivo de por qué la han agarrado presa o han agarrado presa a una persona. No hay libertad, no hay garantías constitucionales. Bueno, por último tenemos, pues como dos cabezas en el país. Una que no habla, muda, en La Paz, y otra que no deja de hablar, está en el Chapare, y que ya hasta recibe, parece que en gabinete, pues a personalidades de fuera del país, extranjeras, y obviamente allí uno puede imaginar de todo. Pero evidentemente no están hablando de te vendo papaya, te compro guineos, cómo está el palmito. Nadie va a venir desde otro país para sentarse a comer un silpancho, ni a tomarse unas cervecitas. ¿Qué es lo que se habla? ¿Qué es lo que se negocia? ¿Qué es lo que se está haciendo? Por un lado, en el gobierno legalmente constituido, y por otro lado, en un gobierno paralelo que no sabemos al final quién gobierna en el país. Doctora Norma Pierola, con la seriedad que le caracteriza, por favor, ¿cómo ve, cómo califica y finalmente vamos a decir qué podemos hacer para defender
un Estado de Derecho y ahora para denunciar un Estado aparentemente con dos gobiernos. ¿Cuál es su opinión y su interpretación jurídica de esta situación? Muchísimas gracias, muy buenas tardes, licenciado. Un gusto saludar al programa, un agradecimiento especial por tomarnos en cuenta y tener los buenos conceptos sobre mi persona. Yo sí soy abogada, evidentemente, magíster en ciencias penales, criminológicas, derecho privado de familia y propiedad intelectual. Y la verdad es de que también una experiencia en el Parlamento, donde yo venía denunciando cada día desde el día que me senté y fui elegida, haciendo una labor por lo menos de propuestas de que no se violen derechos humanos. Siempre me he caracterizado por eso, sin ver color político. Me voy a ir en concreto al tema que realmente preocupa a todos los bolivianos, aunque a muchos todavía siguen tras los humos de la fiebre eleccionaria, en la que aparentemente unos ganan, otros no ganan, y sin embargo se pacta todo por debajo de la mesa y a espaldas del pueblo. Recordemos de que el 2019 un fraude electoral puso fin, y además el sacrificio de 21 días del pueblo boliviano para tratar de sacar al dictador. Sin embargo, esa figura no se está repitiendo hoy en día con la persona de quien supuestamente ha sido elegido, y lo digo supuestamente, lo voy a explicar por qué, el señor Luis Alberto Arce Catacora, exministro de Finanzas. Esa es nuestra preocupación para nosotros, porque creemos de que lo que se ha dado hoy en día no es justamente unas elecciones transparentes. Ustedes recordarán que el 2019 se provocó justamente la caída de Evo Morales por el fraude electoral montado. Y esa nuestra preocupación para nosotros ha significado que se haga unas denuncias el 28 de diciembre, que nosotros habíamos hecho un trabajo conjunto con ingenieros informáticos, un fraude monumental debidamente probado, auditado por la OEA, y cuyas recomendaciones jamás se cumplieron. Para nosotros fue realmente una vergüenza que esto pasara, porque tras de la sucesión de hechos, de lo que ocurrió posteriormente con la fuga, la renuncia a la fuga y robo posterior que hiciera Morales, y junto con ellos todos sus ministros y las primeras cabezas del órgano legislativo, de la presidencia del Senado, de la presidencia de diputados. Quedaba una especie de vacío de poder, y había un vacío de poder, y ese vacío de poder teníamos que necesariamente llenarlo de alguna forma. Y la sucesión fue constitucional, en quien para entonces estaba de tercera presidenta del Senado, y fue la señora Yanina Áñez Chávez. Y en virtud de lo dispuesto por el artículo 169 de la Constitución Política del Estado, y el vacío de poder demostrado, es que ella asume la transitoriedad justamente del país para simplemente convocar elecciones, pero no era nada más convocar. Simplemente se tenía que haber revisado el sistema y el padrón electoral, al cual fueron auditados inclusive por una sociedad de ingenieros internacional que descubrió a través del DIREPRE lo que ocurrió con el fraude monumental. Pero no bastó eso, porque la señora Áñez tenía que haber nominado a las personas y haber hecho unas elecciones en base a otro tribunal, que lamentablemente nos damos cuenta en el tiempo que ese tribunal también fue pactado entre masistas y transitorios. Por esas razones que aparece como designado directamente y de acuerdo a la Constitución como presidente un señor Salvador Romero, que no hizo absolutamente nada por verificar el fraude electoral monumental que se había vuelto a montar, que se montó y se ejecutó. Entonces decimos fraude electoral pactado, y por eso aparece como ganador un señor que se había dado la fuga, y fue de alguna manera con salvoconducto ayudado por Jorge Tuto Quiroga, que tendría que explicar al país por qué apareció de mediador y haciendo las buenas obras en favor
de los que se dieron a la fuga. No había posibilidad de que el MAS, además del fraude, tuviera que haber participado en elecciones. Se debió haber perdido la sigla y sin embargo no ocurrió este hecho. Por lo tanto, vemos una elección fraudulenta, al cual más fraudulenta que la otra, y aparece un ganador, el señor Arce Catacora, que curiosamente, por el olvido, ustedes saben que el día de la elección, antes de la medianoche, los primeros en felicitar, antes de que haya ningún resultado de las elecciones, la señora Áñez felicita y el señor Mesa también. Entonces, dense cuenta qué es lo que está haciendo Evo Morales acá. Se propició un retorno, se siembra un delito con efectos retroactivos para decir que hubo un golpe de Estado, cuando Evo Morales lo que quiere es retomar el poder, porque obviamente el señor Andrónico Rodríguez, que está de presidente del Senado, no tiene la edad suficiente ni la experiencia para poder asumir el cargo. Entonces, ¿qué se quiere? Demostrar ese supuesto fraude, por eso encarcelan ilegalmente y le siembran delitos por golpe de Estado y las otras cosas que ellos cometieron, como ocurrió exactamente en el Hotel Las Américas el año 2007, si mal no recuerdo. Entonces, hay un gobierno paralelo, un gobierno de facto con Evo Morales. Ahí tenemos un títere como el señor Arce, que permite que inclusive vengan, utilice bienes del Estado, el señor Morales, en las narices de las Fuerzas Armadas, de la policía, esté orquestando realizar una especie de ascensos o de conformación de grupos irregulares dentro de las Fuerzas Armadas y de la policía. Hoy en día les están sembrando delitos a los exministros, muchos tendrán de qué investigarles y por qué investigarles, pero no por este tema de un supuesto golpe de Estado. Totalmente falso. En este momento, doctora, con ese panorama, un fraude que se niegan a reconocer, unas autoridades que debían de haberse cambiado no se cambiaron, se ratifica todo el esquema, el andamiaje que dio lugar a un fraude, etcétera, las consecuencias. Ahora tenemos esos dos gobiernos. ¿Cómo jurídicamente entiende usted esto y cómo nos lo puede explicar? ¿Qué es esto de un Estado con dos gobiernos? Es un Estado plurinacional fallido, donde el narcopoder está imponiendo candidatos y donde las fuerzas de pacto que tienen con los poderes u órganos transnacionales de otros estados comunistas. Por eso es que se reúne inclusive en el Chapare un canciller de Venezuela, un señor Arriaza, que culpa al imperialismo de lo que está ocurriendo con la Madre Tierra a propósito del Día del Planeta Tierra, y ellos llamaban Madre Tierra. Entonces, esos son pretextos porque lo que están queriendo es reconformarse en todo lo que ha sucedido en otros países. Por ejemplo, perdieron de alguna manera Brasil, están a punto de perder, de recuperar Chile, porque no entró el comunismo allá. Fíjese en Perú lo que ha pasado. Ecuador nos dio un ejemplo porque el transitorio presidente, no obstante de haber sido de la misma línea política comunista o de izquierda del señor Correa, resulta que Lenín Moreno le decide dar ese apoyo al pueblo y rescatar su vida democrática e institucionalizar el país. Eso no pasó lamentablemente con la expresidenta Yanine Áñez, que teniendo todo el poder. Un fracaso y una decepción para la población boliviana, para todos los bolivianos, lamentablemente una oportunidad perdida. Ahora, ¿cómo califica jurídicamente esta situación? ¿Qué es lo que está haciendo ese gobierno en el Chapare? ¿Qué es lo que está haciendo desde el punto de vista legal? Usurpación de poder. ¿Qué significado tienen las disposiciones, las declaraciones, esas invitaciones a gente de afuera que viene a hablar, volvemos a repetirlo, probablemente de temas sobre Bolivia que afectan a los bolivianos, que afectan al Estado boliviano, pero que se están hablando y negociando en un lugar donde no corresponde? ¿Cómo califica esto, doctora? Que se ha impuesto ya un gobierno de facto y narcocorrupto,
como el de Evo Morales, ante la pasividad, no sé cómo más lenidad de decirle, o la permisibilidad, complot, compromiso y sobre todo complicidad y encubrimiento del postizo, el señor Arce Catacora, Luis Arce Catacora. Pero eso, ¿qué implica, doctora? Un fallido Estado plurinacional. Ese Estado fallido implica que el presidente Arce deba ser destituido, ha perdido su investidura, o quién tiene que intervenir en esto. Yo creo que los bolivianos somos los únicos que tenemos que pedir la renuncia inmediata del señor Arce Catacora, que se conforme un gobierno transitorio, cívico-militar, lo estoy diciendo reiteradamente, cívico-militar, que lleve de verdad a una institucionalidad del Estado boliviano, porque donde estamos yendo a un comunismo, pero fíjese que en nuestras narices una narco, yo diría aeropuerto del Chapare, porque no sirve para otra cosa. No ha dicho nada hasta el día de hoy, ni el presidente supuestamente electo Arce, mucho menos sus ministros, ni siquiera las Fuerzas Armadas, de los 36 vuelos irregulares, abriendo un aeropuerto que estaba cerrado desde que asumiera el cargo prácticamente la señora expresidenta Áñez. Entonces no sabemos con qué orden nuevamente han abierto, pero fíjese, ahí han conformado un grupo llamado RUNASUR, yo digo, ¿con qué legitimación activa? Es nulo de pleno derecho. Entonces, como estos dos señores creen que el país es su feudo, yo creo que lo que tenemos que hacer es pedir la destitución, la renuncia de todos estos y pedir a las Fuerzas Armadas que asuman su rol, porque ya se han hecho sorprender con una chacana, cruz de chacana, como si fuera el escudo nacional, y sin consultar a nadie lo han puesto como si fuera nuestro símbolo en el exterior, en todas las instituciones. Pero esto, doctora, a ver, se puede plantear, decir, en base al artículo número tanto, corresponde la destitución, el que usted se retire, a ver, ¿cómo? Eso es lo que trato un poquito de que nos explique legalmente, jurídicamente. Cuando hay un gobierno dictatorial, corrupto, como el que tenemos, simplemente la desobediencia civil es un derecho. En primer lugar, no obedecer inclusive a los extorsivos impuestos que nos están poniendo a quienes fomentamos la economía lícita en este país. Ahora, el tema es que no hay poder judicial, no hay a quién referirse. Entonces el órgano electoral. Tampoco hay órgano electoral. Entonces, esto es lo difícil de comprender desde el punto de vista racional y legal. ¿Solamente queda la rebelión del pueblo? Necesariamente, porque ahorita no hay un estamento legal que nos permita decir legalmente estamos pidiendo. Entonces, nosotros, de acuerdo al artículo 7 de la Constitución Política del Estado, somos el poder constituyente sobre ese poder constituido. De ese poder constituyente, del mandato de los, digamos, 10 millones de bolivianos que somos, han salido unas truchas elecciones, trucho Arce, trucho Evo y todo lo demás. Entonces, nos corresponde. Sería sobre el artículo 7 de la Constitución. Así es, poder constituyente sobre el poder constituido. Entonces, simplemente tomar esa atribución. Somos soberanos en ese sentido. No nos importan ni elecciones subnacionales ni ninguna. Convocar a un paro general, especialmente a todas las mujeres, yo pido y exijo, para que seamos las mujeres que empecemos simplemente a retomar la institucionalidad democrática en Bolivia y obliguemos a las Fuerzas Armadas activas y por supuesto a las de reserva que se sumen a aquello, porque no se puede seguir permitiendo la depredación de nuestros recursos. La gestión internacional no pesa nada, no puede hacer nada. A ver, si de alguna manera decimos no busquemos la confrontación, busquemos las fuerzas democráticas, ¿hay algún lugar a donde recurrir? Una comisión
una comisión de la verdad que se instale a instancias de la ONU, que tiene que pedir, y Bolivia es la que tiene que aceptar que se intervenga el Estado de alguna manera, porque se están violando y se están suprimiendo todos los derechos humanos de los civiles en Bolivia, de los civiles, de los políticos o politiqueros de todo el mundo. Y como hay un poder corrupto político que ha transado, no le importa, porque lo único que le interesa es la toma del poder. Y nosotros, como organización de Transparencia Internacional, hemos demostrado con más de 460 actas lo que ocurrió al fraude del 2000. Desgraciadamente, el tiempo, bueno, se nos vino encima. Nos queda la idea clara de que hay una situación irregular, hay un Estado con dos cabezas. Obviamente una es legal o con todas sus, diríamos, observaciones, pero bueno, es la representación legal del Estado, y un gobierno que parece el efectivo, que bueno, aparece y de hecho está manejando y hablando de cosas que no debería de hablar. Y el panorama está claro, no hay una oposición seria, diríamos honesta, decir yo soy oposición, bueno, hago oposición, pero no digo soy honesto, pero me llamo oposición y no digo nada. Entonces, bueno, pues no hay oposición. Hacia afuera, como que hay donde hablar, pero algo efectivo, esperar que de allá salga algo que de verdad nos ayude a salir de este entuerto, es confiar quizás demasiado ya en la divina providencia. Entonces, doctora, nos queda muchísimo en el tintero sobre este tema. Nos vamos a conformar con este primer capítulo. Vamos a volver sobre el mismo en la otra semana, pero estamos de alguna manera ante un problema crucial para el futuro del país y al mismo tiempo indefenso. No nos queda más que la soberanía popular, como usted ha indicado muy bien, volver a retomar la conciencia de que el poder lo tenemos los bolivianos, no lo tienen los políticos, no lo tienen ni siquiera las instituciones, y que el soberano vuelva a retomar sus atribuciones. Y bueno, no sé, doctora, que Dios nos escuche, porque a los militares los están persiguiendo, a los policías los están persiguiendo, no todos, evidentemente, todo esto hay que hacer la observación de que no es a todos, es a los que se oponen a este plan. Y hay opositores que están felices de la vida, engordando, y bueno, y así va el país. Una Bolivia que se nos divide entre los que quieren vivir en democracia, en el respeto a las libertades y a los derechos individuales, además de los colectivos, y una Bolivia que se desvía y toma el rumbo de la ilegalidad, pase lo que pase, diga lo que se diga y se haga lo que se haga. Doctora, le quedamos muy agradecida. Por favor, un cierre para su audiencia a través de La Voz Universal. Muchísimas gracias. Yo siempre me hago responsable de toda opinión que valga. Y como usted ha dicho, yo de alguna manera conservo, no tenemos fueros ni privilegios, pero tenemos inviolabilidad después inclusive de las elecciones. Por eso es que la señora expresidenta Áñez no se la podía haber tomado presa y detenerla así. Ahora se detiene, se investiga, hemos vuelto al sistema inquisitivo, simplemente exigiendo al Tribunal Constitucional que dé cumplimiento a sus propias resoluciones emitidas, porque he logrado no hace mucho que después de 2 años recién resuelvan una sentencia constitucional que establece que nadie puede ser procesado en rebeldía. No podemos volver al sistema inquisitivo cuando estamos en un sistema vigente acusatorio. Pido a la gente que lea lo que está no solamente en la Constitución, que también es trucha. De alguna manera, leamos los tratados, nos debemos a él bajo el principio del pacta sunt servanda,
Hagamos respetar nuestros derechos porque nadie nos va a socorrer, sino fíjense cómo ha quedado Venezuela, cómo está Cuba después de más de 60 años, etcétera. Veamos que solo es un deber nuestro no dejar de herencia un país narcocorrupto y sobre todo un país comunista como el que quiere instaurar Evo Morales y por supuesto el señor Arce, que tampoco es un presidente electo. Yo nunca le voy a decir presidente porque él sabe que es electo por el fraude y por el pacto. De manera que yo exijo al señor Arce a que tome acciones o en su defecto acepte más adelante las consecuencias. Y yo pido a Dios que nos unamos, especialmente a las mujeres, para empezar a salir, a las madres, a las abuelas, porque no contamos con una oposición real, sino una oposición totalmente funcional, que mientras estén bien, ellos no van a hacer absolutamente nada, y peor en los que están administrando la cosa pública en este momento. Para los oyentes, los seguidores de este programa, hemos presentado a la doctora Norma Piérola con el tema nada menos que un Estado con dos gobiernos. Por supuesto, una gran interrogante. ¿Estamos ante esa situación? Porque tenemos un presidente que prácticamente no aparece, el elegido, con, obviamente, para las fuerzas opositoras, para las fuerzas democráticas, una elección que arrastra el fraude del 2019, que arrastra dudas sobre lo del 2020. Pero bueno, el presidente oficial, legal, ante el mundo y ante los bolivianos. Y de pronto una voz que cada vez es más fuerte, más nítida, más clara, ya no sobre temas generales, sino temas muy concretos de la vida política, la vida económica, el estado social de Bolivia, que nace fuera de esa estructura del Estado. ¿Cómo calificar esta situación? La doctora Norma Piérola nos ha hablado inmediatamente de ese Estado fallido, que nos recuerda, claro, a otros casos en el mundo, donde finalmente Somalia, gobiernan las fuerzas irregulares que están en la calle. Eso es el gobierno, lo que ellos deciden a tiros, pues eso es lo que funciona en el país, no hay más a quién recurrir. Y hay otros casos. Y han habido casos de dictaduras, largas dictaduras y duras dictaduras, donde las garantías constitucionales, todos los derechos individuales y colectivos quedan en suspenso. O sea, no hay ley. Estamos en la misma situación ahora en Bolivia. Tenemos en el Chapare, muy en concreto, donde se dicta avasallamientos de tierra, repartición de tierras fiscales, invasión en el departamento de Santa Cruz por todos lados, de gente que viene, como hemos dicho al principio, en vagonetas lujosas, a hacerse dueño de tierras que se dicen fiscales. No es, el que sean fiscales no quiere decir que no tengan dueño. Son del pueblo boliviano, es de todos. Y obviamente primero de los que estén en la zona por cientos de años o por miles de años. Es algo obvio, natural. Es innecesario repetir lo que deberían de tener derecho a esas tierras. Si es que se decide por algún motivo intervenirlas, repartir, distribuir, explotar, pues obviamente teniendo en cuenta primero a los de la zona, primero a los aborígenes, a los dueños naturales, diríamos, de esas tierras. No puede aparecer de pronto de no sé dónde, 500, 1000 kilómetros, gente que viene hasta con los títulos. Obviamente, cuando hablamos de descolonizar el país, hay hasta un ministerio o viceministerio sobre el tema, pues esto es una colonia. ¿Qué otra cosa es esto de que venga gente y diga, aquí somos los dueños? Antes vinieron con arcabuces y con los caballos, y con eso ya, toda la población originaria tenía miedo y entregaba sus bienes y su tierra. Ahora vienen en vagoneta, vienen en auto, vienen en camiones.
y traen un papelito y traen un celular con el que hablan directamente con alguien de arriba. Y la complicidad de unos cuantos del mismo partido, pues hace que hayan asentamientos, cada noche aparece otro en la madrugada. Ayer no habían, hoy ya hay. Y modificarán resultados municipales y modificarán resultados departamentales y después los nacionales. Y suena, claro, coherente. En el campo, en el área rural, tenemos el poder. Obvio, claro. Se me entraron a mi patio y ahora ya el dueño de la casa es el del patio, ya no soy yo el dueño de la casa. Tema difícil el que hemos traído a este programa. Jurídicamente, ¿tiene sustento un Estado con dos gobiernos? Constitucionalmente en Bolivia no. No hay leyes que lo amparen o soporten. La doctora Norma nos ha dicho, no queda más que el soberano, el pueblo. Los bolivianos somos los dueños de Bolivia. No es un sector, no es un partido, menos una fracción de un partido, que, etcétera, etcétera. Vamos a llegar en toda Bolivia a la situación que se está viviendo en la Chiquitanía, donde ya los habitantes del propio terreno están defendiendo esas tierras, que en definitiva son de todos, no están defendiendo algo personal, individual, están defendiendo el bien de todos. Es que el atropello se huele. No hace falta mucho, pero estamos haciendo un esfuerzo por entender a dónde va esto. Que es irregular, que es ilegal, que es abusivo, bueno, etcétera, etcétera. Bueno, hemos hecho un esfuerzo, esto es Comentando la Noticia, con un tema tan fundamental como un Estado, dos gobiernos. Uno visible, legal, y otro invisible, pero efectivo. Queda muchísima tela por cortar, volveremos sobre el mismo tema. Muchas gracias desde La Voz Universal Radio y lavozuniversal.tv. Buenas tardes. Comentando la Noticia con Daniel Pasquier.